Hola, ¿cómo están? Alexandra, como todas las semanas, qué gusto verte. Alexandra Zapata, ¿cómo estás? Qué gusto, María. Carla Sánchez Armas, un gusto tenerte, no solo aquí, sino en México, aunque no nos podamos ver. Carla Sánchez Armas es analista y viene recién llegando de Boston. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Saludos a todas. Y Lilian Chapa, ella es investigadora de World Justice Project. Fortuna tenerte, Lilian, porque los temas de los que vamos a hablar hoy requieren de todo tu conocimiento y toda tu experiencia. Qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, María. Mucho gusto de estar aquí. No, hombre, gracias a ustedes. Y bueno, pues si les parece, empezamos con lo que hemos visto la semana pasada, que es, pues, no sé si es la mejor palabra, pero para mí es indecible, ¿no? Un asesinato que el gobierno de Jalisco pues, entierra, básicamente durante un mes, al que le siguen marchas de la sociedad, una reacción más que desafortunada, represiva de la autoridad, de la policía ministerial y lo de siempre, para acabar la politización de todo el caso y todo el asunto. Todo esto pasa en uno de los estados pues, más visibles, o más importantes del país, y a menos de 50 kilómetros de Guadalajara. Pero como comentábamos hace un momento antes de entrar, Islahuacán de los Membrillos es cualquier lugar de este país, porque las policías ministeriales están prohibidas, las policías no están profesionalizadas como debiéramos, pero Lilian, arranca tú porque sabes todo sobre esto. Mira, creo que primero hay que señalar que es un gran problema que aunque esto ocurrió hace un mes, aún no tenemos claridad sobre qué pasó. Hoy no podemos saber sobre qué pasó que llevó al asesinato de Giovanni. No sabemos si en realidad se trató de que fue detenido por no portar tapabocos o por cualquier otra razón. Y eso de inicio es un problema y nos dice mucho de nuestro sistema de justicia, de cuánto le toma al sistema decir, o sea, acceder a la verdad de los hechos y un poco ir trabajando sobre quiénes son los actores responsables. Pero si vamos sobre la versión de que la detención de Giovanni se dio a raíz de que no portaba un cubrebocas, como vimos, hay que poner mucha atención sobre las decisiones que toman los políticos que inciden en la acción de la policía, en este caso, una acción legalmente cuestionable de arrestar o detener a personas por algo que no es un delito ni una falta administrativa, que es no portar cubrebocas. Esa es una decisión política que tiene efectos en cómo se comporta la policía y, por supuesto, la instrucción no fue asesinar, pero sí coloca a la policía en un lugar mucho más complicado para llevar a cabo su labor, en este caso en una confrontación constante con la población por, pues en mi opinión, un mandato equivocado, una instrucción equivocada de detener o infraccionar a personas por un asunto de salud. Aquí es confundir, se confundió, me parece, en Jalisco, una decisión de salud pública y se le asignó a la policía, como si fuera un asunto de seguridad pública, la vigilancia de estas medidas. Por supuesto que estoy a favor de que se invite a la población a respetar y a seguir las medidas para evitar el contagio por el coronavirus, pero no podemos hacer esto un asunto de seguridad pública y menos con la policía en una situación tan complicada de debilidad institucional. Y entonces tenemos este caso. Carla, aquí hay bueno, hay varios problemas, pero quiero señalar uno. ¿A quién le cobras la muerte de un joven como Giovanni López, en este caso, si la seguridad es tarea y compete a todos los niveles de gobierno, ¿no? Al alcalde, al gobernador, al presidente, ¿a quién se le cobra? Bueno, ya el gobierno informó que ya tienen a 3 policías arrestados a partir de esta terrible tragedia. Y yo te diría que más allá de la factura y de la deuda enorme, es una deuda social y es una deuda institucional que hay que cobrar y que tenemos que empezar a discutir. Yo creo que este caso pone de manifiesto y echa mucha luz sobre un problema sistémico y un problema institucional. Y el problema es, este caso
proyecta la arbitrariedad de los mandos policiales y proyecta la arbitrariedad a veces del mando institucional de manera sistémica y de manera más amplia. Por otro lado, el abuso de autoridad y finalmente una cosa terrible que es la violencia al grado de perder vidas y lamentar después la pérdida de vidas por este abuso policial, abuso físico y abuso en toda la línea de la autoridad. Y yo creo que esa es una de las discusiones de fondo que tenemos que tener, no solo desde la perspectiva de los gobiernos locales y de las policías a niveles local, sino desde la perspectiva amplia de cómo están instruidas, cómo están capacitadas todas nuestras fuerzas policíacas, cómo está la comisión de delito perseguida y a quién está persiguiendo, porque ese también es uno de los problemas sistémicos que se están proyectando aquí. Están haciendo abuso de autoridad a la gente que más necesita la protección de la autoridad, que más necesita acompañamiento de las instituciones y que más necesita el cuidado puntual de las instituciones del Estado mexicano. Entonces, hacer este abuso de autoridad en los estratos sociales más lacerados, más lastimados y con más indefensión, hace que este caso sea particularmente más trágico, creo yo, para todos. Alexandra, como siempre, acabamos hablando de impunidad. Los quiero conocer cuál es tu expectativa de lo que va a ocurrir con este caso, ¿no? A partir de la última información que tenemos y a partir de que sabemos que la Fiscalía General de la República va a traer el caso. Es complicadísimo, María, y tú ya lo decías muy bien. Este es un caso de miles y todos están amarrados a la impunidad y a la frustración de muchísimos mexicanos que simplemente sienten que pues, la policía nunca los va a proteger y no la ven como una institución que esté del lado de los mexicanos. Y creo que en muchos sentidos esto pasa porque en México no tenemos claro qué debería de estar haciendo la policía. No tenemos ni claro la diferencia entre la policía y las fuerzas militares y por qué unas funcionan para algunas cosas y por qué los militares deberían de estar haciendo algo completamente distinto. Eso nos lleva al siguiente punto, que es si no sabemos exactamente qué queremos lograr y cuáles deberían de ser los objetivos, entonces también se pierde para quién trabajan. Y cuando tenemos policías que miden su éxito basado en cuántos arrestos tienen y cuánta gente meten a la cárcel y cómo aplastan a los criminales, entonces se pierde de vista muy rápido que los policías deberían de estar cercanos a la gente, bajando el volumen de crisis entre los ciudadanos y en las relaciones en una comunidad. Lo que tenemos claro, yo creo que todos los mexicanos, y el punto de partida y el caso de Giovanni ilustran, que cuando tenemos policías con tantos casos de abuso sistemático en una organización, cuando los policías están asociados a tantas veces a actos criminales como el que acaban de describir Carla y Lilian, entonces, esa es una policía que no está funcionando. No está funcionando para los ciudadanos, no está funcionando para el gobernador, para el alcalde, o por lo menos quisiera pensar eso. Y creo que ese tiene que ser un planteamiento hacia adelante de cómo definimos el éxito de una policía. Y pasa sin duda por pensar en qué es lo que deberían de estar haciendo. Lilian decía, no deberían de estar arrestando a gente que no tiene un tapabocas. Por supuesto que no lo deberían de estar haciendo. Deberían de estar enfocados en otras cosas, pero esa claridad es algo que falta muchísimo. Ahorita vamos contigo, Lilian, pero Carla, quisiera preguntarte a ti, ¿cómo crees que tendría que ser la respuesta del gobernador Enrique Alfaro frente a los hechos que conocemos? Yo pienso que tendría que dar una respuesta impecable e implacable, ¿no? Destituir a los responsables de la represión, por supuesto, destituir a los responsables de la omisión en la investigación de Giovanni, porque, bueno, pues el gobernador es expresivo, digamos, y si está frustrado o está enojado, pues eso no le interesa absolutamente a nadie. ¿Qué tendría que estar haciendo? Yo creo que comparto lo que estás diciendo. Yo creo que él tiene que ser contundente y tiene que ser muy duro en castigar la comisión de este delito, pero también tiene que, en el proceso de la investigación, abrir una conversación más amplia. Lo que sabemos es que hay muchos detenidos en el estado creo que están alrededor de 200, pero en el estado por este
falta administrativa de no portar el cubrebocas en COVID por una instrucción que él dio en abril cuando empezó todas las medidas de distanciamiento social y todas las medidas de salud alrededor de la pandemia. Y la verdad es que eso también es parte del origen del problema, ¿no? Es decir, si el gobernador está instruyéndole a las policías, detener a la gente que no está cumpliendo con su deber, y creo que les dan incluso un arresto de varias horas, está hablando él también de un propio criterio que está implementando punitivo, frente a una cosa que es, como bien decía Lilian, frente a una cosa que son medidas que no deben de tentar a las libertades, ¿no? Porque al final del día, siendo que todos estamos siendo muy cuidadosos de mantener todas las instrucciones alrededor de la pandemia, no puede ser esto una causa de detenciones arbitrarias que lleguen a la violencia y que tengan este criterio punitivo tan radical, que a mí me parece eso totalmente fuera de lugar en el contexto de la pandemia. Porque lo que sí hace la sociedad en estos casos de crisis es ayuda, apoya, y las excepciones que no están cumpliendo con la norma, pues son excepciones que se tienen que acompañar, no se tienen que a rajatabla llevarlas, ¿no?, a prisión. Me parece a mí excesiva la instrucción del gobernador en ese sentido. Dicho eso, creo que de fondo sí está la conversación sobre cómo están capacitadas las policías, sobre lo que bien estaba diciendo Alexandra, cuáles son sus indicadores de éxito. Los indicadores de éxito están totalmente desalineados de lo que tendría que ser medidas preventivas y no medidas punitivas, y ni siquiera existen los indicadores de rendición de cuentas y los datos puntuales de cuál es el incentivo que tienen las policías para estar haciendo tantas detenciones y para estar, pues ya diría yo, ya a un nivel casi acosando las libertades individuales de las personas de transitar también en la calle, ¿no? Lo que pueden hacer es traer un cubrebocas, decirle a la gente, lo tienes que portar, es obligatorio, te invito a que cumplas con la norma o que cumplas con las medidas sanitarias, creo yo. Lilian, en tu intervención pasada te quedaste por ahí, ¿no? Pero estabas hablando y me gustaría que comentaras sobre el riesgo, ¿no? Carla lo mencionó también, que toma Alfaro por optar precisamente por una estrategia como la suya para la pandemia, a sabiendas de cómo son las policías, porque vaya que sin querer un poco hizo un diagnóstico tremendo, porque además, lo platicábamos también, circuló en estos días un estudio precisamente de World Justice Project que indica que este dato es impresionante. 78% de las personas que fueron detenidas entre 2010 y 2016 y hoy se encuentran en prisión sufrieron o maltrato o tortura. Lilian. Exactamente, y esto quiero señalar que además se da en cualquier corporación policial, ninguna se salva, tanto las municipales, estatales, como en ese entonces en el que se hizo la medición Policía Federal y, por supuesto, instituciones de las Fuerzas Armadas. Y yo quisiera señalar que aquí el gobernador de Jalisco tiene una oportunidad. Si bien, y hay que mencionar el contexto político en el que ocurre, ya prácticamente estamos en el inicio del año electoral, no dudo que estas medidas punitivas de voy a castigar y a multar a quienes no traigan cubrebocas sean atractivas políticamente para una parte de su electorado, pero sin embargo, yo sí creo que sumando los comentarios de todas en este momento, creo que sería un error no ver que tiene el gobernador ante sí la oportunidad de hacer algo que es reforma policial. Una reforma policial que hemos postergado por mucho tiempo en todo el país y que debería ser lo suficientemente integral para atender no solamente el tema de qué objetivos tiene la policía, que solamente las policías se guían por cuál es el objetivo que marca en la Constitución de la seguridad pública, pero no hay, por ejemplo, una ley que les diga cuáles son los objetivos y qué principios están primero, si las libertades, si la integridad física de las personas o las propiedades. Entonces vemos a gobernadores y a presidentes municipales o a la jefa de gobierno teniendo que hacer como un equilibrio muy complicado entre ¿qué hago? ¿Favorezco el derecho de las personas a tener un negocio y que sus propiedades estén vigiladas? ¿O el derecho de las personas a manifestarse? En fin, todo esto debe estar aclarado. Y también entrarle a temas de modernización del programa rector de profesionalización para las policías, para cómo reaccionar
en temas de control de multitudes, cómo están equipadas y el tema de fondo, que considero que está muy atrás de todo esto, que son dos, cómo financiamos a las policías, es decir, si tienen el equipamiento suficiente para contener a los manifestantes sin abusar de la fuerza, o sea, si solo los proveemos de armas de fuego o si tienen otros instrumentos y otras habilidades. Y también, ¿cómo hacemos para que la policía se aleje lo más posible de intereses políticos en su manejo? O sea, es decir, que las policías no sean el instrumento por el medio del cual el político puede legitimarse y cuando necesita hacer campaña y jugarle al gobernador duro con las medidas de prevención del coronavirus, entonces ahí sí va la policía y arrasa con manifestantes. Este tipo de situaciones ya se han discutido en otros países y es parte de la reforma policial que la verdad es que el gobernador de Jalisco tiene la oportunidad de llevar a cabo. Creo que durante años hemos hablado de cuáles son las debilidades de la policía y falta ahora sí una intervención clara que debería venir de la federación, aunque está muy ocupado armando su Guardia Nacional, que poco sabemos qué resultados han tenido, y es el momento de las policías locales y de su reforma. Alexandra, lo mencionó Lilian, sobre todo en el tema del equipamiento, pero las condiciones laborales de los policías son tremendas, ¿no? Por decir algunas, ¿no? Turnos inacabables, salarios de hambre, apenas prestaciones, apenas equipo. Sin duda, María, y he tenido la oportunidad de hablar con policías y estamos, policías de la Ciudad de México, y es una de las mejores policías en nuestro país, y describen condiciones, y estas evidentemente no se limitan a la Ciudad de México, condiciones en donde tienen que pagar para tener equipo que sirve, en donde tienen que pagar para tener una pistola que tiene balas, en donde tienen que pagar para tener una patrulla que tiene gasolina, y en donde su expectativa es que el día, todos estos pagos del día les cuesten menos de lo que se les está pagando a ellos como policías. El poder llevar al final de todos estos pagos, el poder llevar algo de regreso a su casa. Entonces, estas condiciones creo que es algo que en el país se tienen que discutir. Pero más que eso, y ya lo decía Lilian, hay un reto todavía mayor, y es que muchas de estas decisiones y las condiciones están absolutamente sujetas a los intereses y a las decisiones que toman los gobernantes. Cuando decía Lilian, se tiene que definir cuáles son los objetivos que quisiera la jefa de gobierno, creo que eso ilustra parte del problema. Los objetivos de la policía no se pueden definir por la jefa de gobierno en turno, ni por el gobernador, ni por el alcalde. Necesitamos policías que tengan objetivos y reglas y claridad mucho más allá del periodo político de su jefe, que ni siquiera debería de ser su jefe, María, porque al final las policías deberían de tener absoluta claridad que sus jefes son los ciudadanos, no necesariamente el político, aunque en México pensamos y en muchos sentidos construimos a las policías para pensar que le rinden cuentas al gobernador, no necesariamente le rinden cuentas a los ciudadanos, y eso genera todo tipo de dinámicas en los objetivos, en la concepción de la policía. Lo vemos no solo en cómo le cambian el color a la policía y le cambian el nombre cada 6 años y 3 años, etcétera. Pero creo que tenemos que regresar a eso y que estas garantías y que las condiciones laborales que tú describías estén garantizadas para que un policía pueda planear una carrera profesional sabiendo que las reglas de entrada no cambian, que los objetivos no necesariamente van a variar porque llegó alguien nuevo, que tiene certeza de saber que hay mecanismos de denuncia para que si alguien le está cobrando algo pueda denunciar y no sufra represalias. Todos estos conceptos de construir una organización policial tienen que quedar claros y tienen que estar sujetos a los intereses de los ciudadanos y no a los intereses del gobernante en turno. Les cambio radicalmente el tema por uno menos importante, pero igualmente importante. Alexandra, ya arranco esta ronda contigo, de nuevo. ¿Ya arrancó el proceso electoral del 2021?
¿De veras? Yo creo que en México casi se siente que nunca terminan los procesos electorales, María, que desgastante, pero brincamos de uno a otro. Casi te diría que este documento que seguramente mencionarás, el documento que articula la oposición rumbo al 2021, ojalá que sea una llamada de atención para que la oposición verdaderamente sí se ponga las pilas, porque ya quisiera yo ver a un grupo, un bloque articulado con buenas ideas, acercándose a los ciudadanos. Simplemente no lo veo. Entonces, a ver si después de esto y después del documento del presidente empezamos a ver algo de mucha mayor calidad que genuinamente conecte con ciudadanos. Carla, tengo la impresión, ya me compartirás la tuya, pero tengo la impresión de que la oposición piensa esto, ¿no? Que plantear el no, y así lo han dicho algunas personas, que plantear el no frente a López Obrador es más que suficiente, ¿no? Que basta con el anti-AMLO, y a mí me parece que si esa es la estrategia y si por ahí va, se van a equivocar terriblemente, ¿no? Plantearse así la contienda, ¿no? En pro-AMLO y anti-AMLO no es un desastre seguro para los opositores, no es jugar el juego de López Obrador, no es patearle el balón a su cancha, ¿no? Porque en esos términos creo que él es infinitamente mejor. Yo te diría que el que fija la agenda contra mí o conmigo es él. Y yo creo que todo mundo cae en esa agenda maniquea rápidamente, porque ese es el diálogo que tiene el presidente permanentemente, ¿no? Es un diálogo que manejó en sus campañas anteriores y es un diálogo que en efecto le beneficia muchísimo, tiene mucho rédito electoral para él y es el diálogo en el que todo mundo se engancha. Yo creo, además te diría que la oposición política, que es una oposición, a ver, los partidos políticos son financiados por el erario público. Lo que quiere decir es que los ciudadanos pagamos para que haya contrapesos democráticos. Y lo que queremos es que existan, porque una democracia sana, más allá de nuestros intereses político-ideológicos y con quién coincidimos más o con quién menos, necesitamos tener contrapesos democráticos. Y ahí sí creo que la oposición ha perdido mucha cancha, porque siempre están jugando en la cancha del presidente y bajo las reglas del presidente, que es un maravilloso comunicador electoral, pues tiene tantos años en campaña que rápidamente fija la agenda y rápidamente fija además los términos de referencia del diálogo político electoral. Sin duda empezó la campaña ya. Yo creo que para él es muy le beneficia mucho tener esta conversación ya activa y le encanta tener esta conversación en esos términos maniqueos que pues, para él tienen muchísimo rédito político electoral, creo yo. ¿Tú qué piensas, Lilian? O sea, ¿no tendría que la oposición que proponer como realmente una alternativa en vez de un en contra de? Bueno, de inicio coincido con Carla, me parece magistral la forma en la que el presidente dirige la agenda, incluso en momentos de crisis para su gobierno y todos los gobiernos del país, pero de él en específico por el tema. Tenemos la crisis de salud, tenemos una crisis de seguridad y un día después del que sale al conocimiento público que vivimos uno de los días más violentos, se presenta este como complot de nuevo en su contra y aunque creo que ahora no le salió tan bien como le ha salido en años pasados porque pues ahora sí ya alcanzó como niveles ya hasta de parodia de la BOA, pero me parece de todas formas magistral y sí creo que la oposición, claro que debería reaccionar para que no sea el presidente el que ponga el ritmo de esta discusión que ya empezó, yo sí creo, el año electoral. ¿Y en qué términos le vamos a discutir al presidente y en qué términos va a ir la campaña cuando ya empiece formalmente? Y es de nuevo en el juego del complot que creo que al presidente le funciona muy bien y en su tiempo hacía mucho más sentido, pero que creo que ahora estando él en el poder ya no hace sentido que el presidente sea víctima de un complot. Cuando él era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, de la oposición,
quizá era mucho más verosímil. Actualmente no lo es. Entonces, sí más nos vale que la oposición pues encuentre una agenda. Sobran los temas de la agenda para reclamar al presidente y cuestionar sus decisiones, y pues vamos a ver si tienen la capacidad o hay algún actor o actriz en la oposición que lo logra posicionar. No estoy tan de acuerdo contigo, Lilian. Yo creo que la historia del complot siempre tiene sentido porque el twist, ¿no?, que le ha dado a esta historia es ahora me quieren derrocar, ¿no? Ahora ya llegué, pero me quieren derrocar. Entonces, ese enemigo fuerte, cuestionado, articulado, todavía existe, ¿no, Alexandra? Y que quieren no solo derrocar, sino detener la transformación, María. Yo creo que el poder decir ellos no quieren estos cambios le permite seguir construyendo esta narrativa de él como víctima del sistema. La otra cosa que creo que le funciona muy bien y que es una de sus intenciones con este documento, y lo ha hecho en otras ocasiones, es borrar las líneas que diferencian a los diferentes partidos. O sea, el posicionarlos como la oposición, todos son iguales, hace que se borren las líneas, que pueda él achacar a ese grupo conjunto todos los errores del pasado, todos los casos de corrupción del pasado. Y yo creo que si en algo se tiene que enfocar la oposición, es sí a pelear las diferencias que existen entre ellos y a marcar las diferencias. Y para poder hacer eso, tienen que hacer exactamente lo que tú decías, María, que es diversificar sus ideas más allá de no nos gusta lo que está haciendo López Obrador. Si no te gusta lo que está haciendo López Obrador, entonces, ¿qué propones tú? Y yo creo que ahí es donde falta todavía muchísimo rumbo al 2021 de articular, porque el presidente va a seguir empujando a decir ellos y nosotros. Ya escuchamos también al presidente decir solo deberían de haber dos partidos, otra vez ellos y nosotros. Y yo creo que ese es un reto importante que va a tener la oposición. Carla, de alguna manera yo siento que estoy como hace 20 años reviviendo la misma historia, ¿no? El presidente personificando al enemigo como una serpiente, ¿no? Como el mal, como hizo Fox, ¿eh?, con las víboras prietas y con las tepocatas y con las alimañas, y a la oposición en este plan de esto es un referéndum, ¿no? Como en ese momento fue para sacar al PRI, en este momento es para sacar a López Obrador. Porque me suena tan viejo, me suena que no va a funcionar esta vez para la oposición así, Carla, pero tú que has estado en la oposición, cuéntanos cómo la ves. Yo creo que es una fórmula que le funciona muy bien y que es una fórmula que va a repetir mientras le funcione. ¿Para qué cambiarla? Y sí creo que la oposición está totalmente diluida, que no hay una oposición inteligente, que no es una oposición constructiva y que no han sabido empoderar liderazgos funcionales que puedan competir en la narrativa y el liderazgo del presidente. El presidente es un monstruo electoral porque tiene tantos años en campaña que sabe muy bien el juego y sabe muy bien el uso de los símbolos. Ahí coincido plenamente, ¿no? Habla de estos grupos, habla de estas figuras que llegan a apoderarse del bien y que llegan a tratar de usurpar a él de esta visión transformadora que tiene, como bien decía Alexandra, pero la verdad es que también ayuda mucho a redirigir la conversación sobre su gobierno, sobre su rendición de cuentas, sobre lo que está pasando con la economía, digamos, los temas de fondo y del día a día que estamos viviendo todos, los temas de salud, los números, el COVID, cómo estamos respondiendo frente a la crisis, no solo en los temas de salud, sino en los temas económicos. Y nos coloca en la conversación en donde él está cómodo, que es la conversación electoral, y en donde sabe que no ha tenido alguien que pueda retar su liderazgo, alguien que pueda retar su capacidad discursiva y narrativa y su extraordinario uso de los símbolos, ¿no? Entonces ahí yo sí creo que la oposición tiene mucha tarea que hacer y que la primera tarea que tiene que evaluar es, ¿jugamos en tu cancha o abrimos el escenario a otro diálogo y a otro tipo de temas en donde sí podamos tener una conversación que a ellos les interese? Porque también, digo, tendrán sus propuestas, tendrán su programa y tendrán sus proyectos que quieran empujar para el país y nos lo tendrán que ofrecer a todos los ciudadanos, y eso tampoco está siendo parte de la conversación. Y estos distractores siempre salen en los momentos más complicados. O sea, tampoco es una gran sorpresa
que en un momento en donde los contagios están en el nivel más alto, en donde el tema de economía, como ya lo decías, Carla, está en una situación de verdad grave para muchísimas familias mexicanas, que de repente salga esta carta de distracción de la BOA. Y yo creo que también la oposición tiene que asumir que esa es una jugada que le ha funcionado al presidente en el pasado y que va a seguir jugando. Claro. Lilian, Carla, Alexandra, qué gusto tenerlas. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti te veo la próxima semana, Alexandra, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en 8 días.